se vio súper afectado por todo. Su reputación cayó gravemente, sus obras dejaron, ¿sabes?, una marca importante, y este escándalo hizo que todo se volviera un poco más complicado para él. Perdió su popularidad, su fama, las personas comenzaron a despreciarlo, inclusive su esposa y sus hijos. A sus hijos le quitaron su patria potestad. Él no podía verlo, no podía ni verlo siquiera, ni siquiera. o sea, Y wow. su esposa cambió el apellido de ella y de sus hijos Para no tener que verse involucrado absolutamente con nada. Exacto, nada que tuviera con la controversia. Y lo más triste de todo es que después de 3 años, después de que él salió de la cárcel, él murió. Y murió de una manera... Sí, Es murió que- sin ser querido. Me parece que murió en la calle, Él murió como sin hogar. en Francia, sí, creo que el 30 de noviembre, más o menos del 1900, por ahí. Y que él murió de una forma que para sus antiguas glorias, podría decirse, pues no se compara para nada. Nada que ver. Inclusive, él, después de que salió de la cárcel, pues tuvo que cambiarse el nombre. Y se puso Sebastián Melmoth, era el nombre que él se puso para pasar desapercibido y comenzar una nueva vida en Francia. Pero aún así no le sirvió, porque murió de una manera bastante trágica, Sí. y que realmente no es lo que quizás se merecía, porque aunque para la época era algo que estaba excesivamente mal, pues realmente lo único que él hizo fue amar, así que pues... Y es muy duro ver cómo después de pasar a estar en un pedestal, que era un hombre de alto renombre, pasar a la cárcel por un error que era prácticamente amar a alguien indebido y morir así, olvidado, en la calle, como que nadie quería saber de él. Exacto. Estaba exacto. infectado. Pero ahora sí vamos a pasar a hablar de la obra, y quiero que antes queríamos hablar un poco más sobre la vida de Oscar, porque creemos que la obra y la vida del autor tienen Va muchas muy de la similitudes. mano. Exacto, tienen muchas Muy, similitudes. muy. Y que podemos encontrar muchas similitudes dentro tanto de la obra como de la vida de Oscar Wilde. Y esas son cosas que vamos a ir hablándoles a continuación. Incluso creo que en esta obra, bueno, creo no, estoy muy segura de que en esta obra se refleja mucha parte de la vida de Dorian, de la vida de Oscar, Oscar. por supuesto. Incluso Dorian Gray, el protagonista, se parece mucho. Yo creo que se Ay, parece un poco autor. más Basil, pero que Alfred Sí, es quien se también. parece a Dorian. Pero vamos a hablar primero de la obra, porque Sí. estas son premisas que todavía no podemos contar. Sí. Pues nada, la obra empieza normal. Basil Hallward, que es el personaje principal en este caso, uno de los personajes principales, está pintando a su amigo Dorian Gray, que está posando para él. Entonces, claro, Dorian, no puede faltar Dorian, Wow. es imposible. Y pues nada, después de que él está pintándolo, llega Lord Henry, que es, digamos, como un alter ego de Basil, que es Sí. como la parte mala o la parte influyente de mala manera en Dorian. Y comienzan a charlar de que esa era la mejor obra de Basil. Y nada, después de eso, Lord Henry me parece que le dice que publique esa obra o que se la venda. Sí. Y pues Basil dijo que no. ¿Por qué? Porque él sentía que había puesto demasiado del mismo en esa obra. ¿Qué más pasó? Incluso hay una parte que yo digo que es la que más me gusta, que Dorian cuando lo retrataron era una criatura inocente, era un niño prácticamente. Y recuerdo muy bien el libro donde Basil le decía a Henry, no me lo dañes, que él es mi musa, no me lo malinfluences. Y Henry dice como, ok. Y Henry va y conociendo la influencia que tiene sobre las personas, empieza a hablarle de la vida, empieza a decirle las cosas que le faltan por descubrir. Y Dorian empieza a ver esa parte de la vida como más curiosa y dándose cuenta de que tiene mucho por disfrutar. Sí, pero eso de disfrutar esos excesos podría Sí. salir a un costo muy caro, bastante. Como le pasó realmente, porque Ah, sí, bueno, tremendo. esos son temas y casos que pasaron a raíz de sus acciones. Pero después de esto vemos que la amistad de este trío se va profundizando, van siendo más Sí, mucho amigos. más. Y entonces llega un día en el que Dorian se enamora de una chica llamada Sybil Sybil Vane. Vane. Ella era una actriz de teatro clandestina que actuaba todas las noches en el mismo teatro, y él iba a verla y iba a presenciar cómo ella, no sé, cómo Cómo ella ella actuaba. actuaba, Exacto. sí. Él sentía que ella tenía una inocencia y un don nato para la actuación, que Sí. ella se transformaba en el personaje, y eso es algo bastante interesante de decir, porque hoy en Sí. día está complicado encontrar actores que sientan los personajes. A él le encantaba eso, específicamente cuando él la veía, él sentía que ella podía ser cualquier mujer Exacto. mujer que interpretara. Incluso recuerdo que después de eso,
adelantando la historia, él le comentó a sus amigos para que la fueran a ver. Para que la fueran a ver. Y ese día, Sybil estaba como más apasionada de lo normal y dijo, yo le voy a demostrar a Dorian que yo lo amo. Y no voy a actuar bien, porque ella pensaba que Dorian realmente la amaba a ella. Yo siento que ella quizás lo que quería demostrarle es que ella era más capaz de ser ella misma que de ser un personaje. Sí, ella siento que tenía el deseo de vivir su verdadero amor y no simplemente estar actuando otros amores, sino vivir el de ella. El propio, el que ella pudiese sentir desde su corazón. Y esto era un sentimiento bastante lindo y que incluso cuando yo lo leí, el corazón se me ablandó completamente. Yo dije, pero a Dorian le salió, a Sybil le salió muy mal, hasta a Dorian también, porque llevó a sus amigos y al ella actuar de una forma tan mal, propósitamente, o sea, a propósito, él se decepcionó totalmente y sus amigos le dijeron como, de esta estás enamorada, a esta le diste tu corazón. ¿Y luego qué pasó? O sea, ellos decían, o sea, ella es linda, la tipa es linda, exacto, pero actuar, de actuación, nada. Pero lo que sí realmente es un, ¿cómo decirlo? Como un momento así de lucidez total. Sí. Es cuando Dorian queda paralizado al ver la actuación de Sybil. Porque sí, al ver todo lo que pasa, pues a él se le destrozó el corazón. Según él, ella lo hizo sufrir mucho al tener sí, que ver la actuación. Pero lo que pasa después la hace sufrir más a ella que él. Sí, ellos se encuentran en el camerino y él le va como a reclamar, a decirle, Sybil, pero esta vez eres tú, ¿qué te pasó? Con la esperanza de que ella le diga que estaba enferma o de que algo le había pasado. Cuando realmente no fue nada de eso. Y cuando ella... fue una demostración de amor. Exacto, y cuando ella expresó sus verdaderos sentimientos, él la expresó. La totalmente. En el piso, no la quería ver. Ella le suplicó en el piso llorando, le agarró el pie y le dijo, no te vayas, por favor quédate conmigo, yo voy a cambiar, voy a actuar mejor. Y las palabras que él le dijo, que ya le estaba decepcionado. Fue pero tan destrozante, no solo de leer, roto. No solamente de leer, sino también es como si uno sintiera lo que ella sintió en ese momento, la desesperación, porque ella no quería que Dorian se fuera. No, y no la llevó al borde de la muerte. Totalmente. Y cuando después de que él hizo esto, que se va a su casa normal, al día siguiente se entera de que Sybil se muere, que ella se suicidó por amor, y esto por amor, y él le da como lo mismo, prácticamente no siente nada. Y esto todo es por influencia de Lord Henry. ¿Por qué? Porque hay una parte en la que Lord Henry le comenta a Dorian que ella se murió y que esa era una de las, ¿cómo decirlo?, de las demostraciones artísticas más importantes que te puedan suceder en tu vida. Incluso Lord Henry llega a decir que él hubiese deseado que le hubiera pasado lo mismo. Que le hubiera pasado lo mismo, que alguien hubiese dado la vida por el amor de él. Y eso es lo que pasa. Yo imagino que si al inocente Dorian del principio se le hubiera muerto un amor, quedaría devastado. Totalmente. Pero al Dorian estar ya corrompido por la actitud de Henry, cambia. Totalmente. Cambia. Incluso se ve reflejada las acciones de Henry en Dorian. Y él comienza a actuar y a pensar y a hablar como él. Pero algo que no se dan cuenta es que Dorian, en una parte, comienza a darse cuenta de que está cambiando. Y cuando esto lo nota, vamos al retrato. Él ve el retrato. Y ve que el retrato comienza a cambiar. Que está diferente. Siente que no tiene la misma inocencia que tenía cuando lo pintaron por primera vez. Él siente que el cuadro tiene como una mueca maligna, como que algo malo empieza a surgir. Y que comienza a reflejarse. Y eso es algo que se mencionó en la obra. Cuando él vio el cuadro por primera vez, él deseó que todas aquellas cosas y que todo el tiempo que pasara, que las cosas malas que le hiciera, que todo eso que podría darle una feura física se transportara al cuadro, y que sea el cuadro el que reciba todo eso y que no sea él, que él se mantuviese joven para siempre. Sí, y por eso es que dicen que tengan cuidado con lo que desean. Cuando lo pintaron, él deseó nunca envejecer así físicamente, entonces todo lo malo que le estaba pasando se transportaba al cuadro, y esta belleza que se pintó por primera vez ya no era igual. Totalmente. Para nada. La maldad comenzaba a reflejarse, y pues es bastante interesante ver cómo Dorian comienza a desarrollar una especie de maldad o de insensibilidad por las cosas que deberían ser sensibles para él, o que deberían provocarle un sentimiento, como por ejemplo la muerte de Sybil, que él al principio decía que él la amaba con todo su corazón y que él se iba a casar con ella y que era la mujer de su vida, y cuando se entera que muere, todo se desvanece,
Y yo siento que el cuadro sí sufrió esa muerte. Exacto. Y que esa parte maligna que tenía sí. se pasó completamente. Y luego de eso, creo que su mamá le contó al hermano, o el hermano se enteró. Ajá, que Pero ella muchos sabía. años después. Pero después de todas estas acciones, Dorian sigue teniendo acciones que corrompen su alma totalmente y que ensucian y manchan el cuadro. Como por ejemplo, arruinar a algunas mujeres. Todas las personas que se juntan con él comienzan a cambiar, terminan arruinados, con la reputación destruida. Todo el mundo que se juntaba con Y él llegaba a los bares, recuerdo, Ajá. y la gente se iba. Claro. Las mujeres no querían que él estuviera al lado de ellas. A pesar de que él seguía siendo prestigioso y notoriamente deseado entre las mujeres de su sociedad, incluso hasta por los hombres, parecía una persona bastante interesante, pero Sí. aquellos que lo conocían no querían acercársele, o aquellos que lo conocían al poco tiempo dejaban su amistad o su cercanía con él porque se veían arruinados, y en el libro como tal no nos explica qué era lo que él hacía Sí. para arruinar a esas personas, pero sí se nota este cambio drástico. Luego de esto, Así lo notó. exacto. Y a eso es un tema que me gusta recalcar. Un amigo de verdad, cuando tú estás pasando por un momento mal, te lo dice. Eso fue lo que hizo Basil. Basil vio que todo el mundo se alejaba de él y fue a su casa a contárselo. Y le dijo, o sea, le aconsejó: Dorian, arrepiéntete, o sea, Sí. recapacita, tú no eres así, yo no te conocí de esa Y manera. él dice, como todavía hay tiempo, vamos, ven, yo te voy a ayudar, pero no puedo creer todas esas cosas que me dicen de ti. Exacto, es como que, por favor, dime que es mentira, Exacto. porque yo te conozco y yo sé que tú no eres así. Y es como un momento en el que nos damos cuenta que a Basil realmente le importaba a Dorian, y que Dorian como tal le hacía mucho caso a Lord Henry, Sí. y que comenzó a dejar de lado a Basil. Y Basil también se le nota de que él no quería a Dorian tan solo como un amigo. Eso fue más una declaración de amor al él mostrar su preocupación, como le dolía, y ver que su musa se estaba convirtiendo en algo tan dañino. Él quiso ayudar. Incluso llegó a expresar que Dorian inspiraba sus obras y que sacaba lo mejor de él. Exacto. Entonces es como que Ay, lindo. era demasiado y Dorian no supo valorarlo. Pero luego de que Basil le reclama por estas acciones, Dorian le dice que le iba a mostrar su alma a pesar de que estuviera corrompida. ¿Sabes qué pasa después? Suben al ático donde Dorian encerró el cuadro. Sí, para enseñarle. Recuerdo que le dice que es como, Basil le dice a él, quisiera cambiar tu alma, pero tu alma solamente la puede ver Dios. Exacto. Y Dorian le dice, seguro que solo Dios puede ver el alma. Y ahí es donde lo lleva. Y dice, te voy a mostrar Te voy mi a alma. mostrar mi alma para que tú la veas. Y cuando ya están en el ático, Dorian por fin quita la manta que cubría el cuadro, Sí. y le enseña, y podemos ver que el cuadro era una abominación total, era una persona demacrada, vieja, Sí. fea, que era horrible de ver y que ya se veía bastante corrompido totalmente. Sí. Y cuando Basil ve esto, esta parte, creo que él se impacta. Sí, él queda como en un tipo de shock y como que no sabe qué hacer, y le dice a Dorian, reza, empieza a rezar, aquí no hay vuelta atrás ya, y vio como todo estaba tan corrompido. Imagino el dolor que sintió Basil ahí. Incluso él dijo como, ¿estás seguro que ese es el retrato que yo pinté? Exacto, él Él no duda podía totalmente creer. de su obra. Y cuando Dorian comenzó a sentir que algo le decía, mátalo, mátalo. Sí. Y Sintió ¿sabes que qué como hizo? que el cuadro le Le susurraba. susurraba así. Y había un cuchillo cerca, entonces él ¿Lo mató? aprovechó el momento, cogió el cuchillo y acuchilló a este pobre hombre. Y luego mandó a que lo desintegraran para no dejar Sí. evidencia. Y luego, después de mucho tiempo, regresa el hermano de Sylvie, y él Sí. dice que él está dispuesto a vengarse de Dorian. Y pues en un desafortunado accidente en una cacería, uno de los amigos de Dorian mata a James Sí. Vane. Y lo que uno pensaría es, pues Dorian debe estar conmocionado, pero no sé, quizás él se lamentaría porque murieron ambos, tanto la hermana como el hermano. Estamos hablando de que James Vane vino mucho después de la Sí. muerte de Basil, al menos unos 18 años. Años después ya. Pero James Vane, él estaba decidido a vengar la muerte de su hermana porque él Claro. estaba seguro de que Dorian tenía algo que ver con la muerte de Sylvie y que era su culpa. Y Sí. pues realmente, si lo analizamos, pues no se equivoca, ¿ok? Sí, realmente era su culpa. En este caso yo sí vi que Dorian estaba un poco más arrepentido. Él estaba turbado, él sentía que todo era su culpa, se estaba volviendo loco, ya sentía que voces
como le que le hablaban decían, cosas, sí. que hablaban. Era el momento de que Dorian tomara una fosfo-B12 y que recuperara un poco Sí, la cordura, realmente. porque él estaba en un estado en el que estaba nervioso todo el tiempo, Sí, que no no podía tranquilo. pensar con claridad, incluso comenzó a dejar de salir de su casa. Él Sí. sentía que todo el mundo, que lo observaban, que lo buscaban, que no había nada ni nadie que pudiese, ¿cómo decirlo?, declarar su inocencia. Sí, Él se es sentía así. corrompido por dentro y era algo que podíamos ver en el retrato totalmente. Y lo bueno de esa corrupción fue que él tuvo un amor, creo que fue su último amor, una chica, que Ujú. lo hizo querer ser bueno. Y Que él trató. realmente puso de su parte. Y en ese momento fue donde llegamos a la escena final del libro, donde él intenta ir al cuadro como para destruirlo y Exacto. dejar ahí todo lo malo que lo había corrompido. Él trató como de Matarlo. redimirse. Él Sí. trató de redimirse. También. Pero esto fue por la euforia que le causó haber hecho una acción buena por ella. Él decidió Exacto. que quería cambiar por ella. Decidió que quería cambiar por amor. Así tal como lo intentó hacer Civil. Pero que Pero no fue bien recibido por También le parte de salió él. mal. Exacto, el amor es complicado. Pero cuando él intenta cambiar, que él habla con Lord Henry se burla. Sí, le dice como, ¿qué fueron las palabras que les dijo? A ver si recuerdo. Como de verdad tú quieres cambiar a este punto, ¿ya para qué? O sea, ¿tú Como- crees que ya, sí, haciendo una Ajá, buena acción? exacto, tú vas a cambiar. ¿Tú crees que lo que tú hiciste fue una buena acción, pero realmente era algo para aumentar tu ego? Exacto, le dice como lo que tú hiciste fue para ti, no fue para ella. Exacto. Y eso a Dorian como que lo deja En duda, totalmente. dolido, como, ¿cómo tú me estás diciendo a mí que esa acción que yo hice fue para mí? Que la primera acción buena que yo tuve en mi Exacto. vida fue por beneficio propio. Y eso lo hizo querer hacer algo de verdad como para que beneficiara a otros. Exacto. Y ahí fue donde fue al cuadro. Entonces, como él quería redimir esos pecados que había cometido durante su larga vida, que aún se mantenía joven, o sea, Sí. Dorian, tú lo veías 40 años después y era como verlo la primera vez en cuando estaban Su pintando. rostro se veía resplandeciente ahora. Resplandeciente, tal como en el hermoso cuadro que tenemos aquí presente. Y pues nada, él con el mismo cuchillo con que acuchilló a Basil, mató al cuadro, le apuñaló el Sí. cuadro en el corazón. O sea, el cambio de escena tan impresionante es que uno pensaría, ok, el cuadro se rompió, ya, ¿qué va a pasar? Exacto, ya no hay vuelta atrás. Y yo Pero quiero que tú me cuentes, ¿qué pasó después que apuñaló a el cuadro? en ese momento se escuchó un grito y fue como, ¡ay! Adivina, tú te vas a creer. ¿Qué? Dorian Gray murió. ¿Qué? Sí, justo cuando mató el cuadro, también se mató él mismo. Y eso fue como la parte final de la historia, ya todo acabó. Y Pero yo imagino que él murió en el mismo estado en el que estaba en vida, o sea, murió así joven, No. lindo, precioso. Oye, mira, él seguía joven cuando acuchilló al cuadro. Ajá. Pero al morir, la figura que tenía el cuadro fue la que se pasó. Y O sea, entonces y el cuadro estaba resplandeciente, el Era cuadro como estaba cuando- como la primera vez. Exacto. Y Dorian estaba muerto, pero ya corrompido, con su alma dañada. Irreconocible. Sí, exacto. Alguien reconocido de una forma, nadie lo podría conocer si no hubiera sido por unas joyas que tenía cuando lo encontraron. O sea que el De lo desenlace de mal Dorian que fue Sí, tremendo. trágico, igual que, perdón, fue Muy trágico, totalmente trágico. Igual que, bueno, él decía que ese tipo de muertes de interés Sí. eran obras de arte. Eran Pues obras de arte. ahora te toca a ti morir en una obra de arte. Se convirtió en una verdadera obra de arte. En esta obra, y yo creo que ya podemos pasar a nuestras reflexiones Sí. y opiniones, porque esta obra es realmente una delicia de leer. Y yo lo he mencionado en muchas ocasiones. Cuando yo lo leí, el primer impacto fue boom, totalmente. Tremendo. Para mí fue una obra magnífica. O sea, yo la amé desde el principio al final y tengo algunas frases y todo. Los diálogos que había entre Henry y Dorian eran tremendos, eran increíbles. Te sacaba de tu aura. Incluso uno de mis personajes favoritos es Harry. A mí me Vamos. encanta Harry. Me encanta. Compartimos personajes favoritos, por supuesto que sí. Pero es que, mira, Harry es ese tipo de personajes que tú puedes tratar de odiar. Y que tú Sí. quizás lo odies porque hizo cualquier cosa, pero es que tú lo ves, o lo lees, o ves los diálogos de él, y es es que posible odiar a es ese personaje imposible. tan bello. Totalmente. Entonces también se describía que Harry tenía una belleza encantadora, pero Sí. no se comparaba a la belleza de Dorian No. por mucho. O sea, era increíble. Este libro me parece que toca temas súper interesantes y súper importantes que debemos recalcar y que toca cuando tú lo lees. Es un libro que tú pues, no sabría cómo explicarlo. Es
Se puede decir trascendental. que es un libro que trasciende, o sea, es una novela que tú puedes sentir que te podría identificar en algún momento, y también a la vida del mismo escritor, ya que podemos ver que ese señor, Dorian Gray, se parecía mucho, tanto físicamente también como mentalmente, a lo que veía en Alfred. Era como, siento que Oscar se enamoró de la inocencia de Alfred, de que él como que no tenía nada que ver en ese mundo tan corrompido del que estaba Oscar, que se parecía mucho al de Harry. Totalmente. Es Es como que la obra y su autor están totalmente conectados Sí, en muchos ámbitos. totalmente. Y que es algo que también me gustaría recalcar, es el simbolismo. Vemos que el arte pareciera significar todo para las personas que están en esta obra, que el arte, incluso hasta para la muerte, es necesaria, que tú no puedes morir de una forma sencilla o simple, de que Exacto. me robaron y le dispararon. No se puede morir de esa forma porque no se considera lo suficientemente artístico o dramático para ser de interés. Y tiene que ver mucho con la época, ya que en esa época todo se movía con el arte. Incluso vemos que uno de los personajes principales, que es Basil, Es pintor, artista, exacto, es artista. Y viene todo trasciendo desde el arte. O sea, empezamos viendo arte y terminamos viendo una muerte artística. Y esto Ok. quizá tiene que ver, perdón, te interrumpí, discúlpame, ¿querías decir algo más? No, continúa. Esto yo siento que tiene que ver mucho con el esteticismo. ¿Te acuerdas Sí. que te había mencionado antes que Oscar era precursor del esteticismo? Y esa es pues una ideología que surgió por ahí a finales del siglo XIX, en el que se relataba o se trataba de expresar que ¿cómo decirlo? La belleza era más importante en todo sentido y que Sí. esto sobrepasaba incluso la moral y las buenas acciones. Y pues esto lo vemos totalmente reflejado. Yo siento que el esteticismo es la palabra para describir Realmente. una obra como esta y que es muy fiel a su autor. Sí. Totalmente. Realmente, en esa época era más lo que era la belleza, como tú mencionas, el esteticismo, que el mismo cerebro. Era mucho más importante. Pero aún así me gustaría saber tu opinión acerca del libro. Quiero saber qué sentiste al momento en el que lo leíste, Wow. no sé, qué reflexiones te dejó, qué cosas te interesaron. Quiero Este saber libro es qué te tremendo. provocó el libro. Es tremendo. Yo lo leía y yo podía sentir lo que sentían los personajes. Es algo un poco loco. Pero en los momentos de desesperación yo me desesperaba y era como, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando Sigrid se murió y yo vi la reacción de Dorian, yo me sentí decepcionada. O sea, como si fue a mí que me hicieron todo eso. Que Se me rompió el corazón. Sí, realmente. Una reflexión que podría sacar de aquí. No culparía a Harry por nada. Porque siento que él podría simbolizar la parte mala de la vida. O sea, en la vida siempre tendremos una Totalmente de voz, acuerdo. una persona, una influencia que es negativa, pero depende de nosotros si convertimos esa influencia en algo totalmente errático o si podemos tomar esa influencia y tener una personalidad más fuerte y en vez de permitir que nos cambie, permitir aclaraciones y demás. O provocar un cambio en el otro, porque Exacto. quizás podría ser al revés, quizás Sí. podría haber sido Dorian quien cambiara el pensamiento tan cerrado de Harry, También, porque Harry era una persona reservada. muy reservada, pero su pensamiento era abierto también. se podría decir. Era bastante racional y Exacto. todo tenía una razón para él. Sí. Y eso es un punto bastante interesante porque siento que refleja mucho al actor Oscar Wilde. Sí, yo siento que los personajes de esta obra lo que hacen es que reflejan diferentes partes del autor. La parte como tétrica, los pensamientos malos, se podría decir que está de parte de Harry. Y ahora estos pensamientos inocentes, las ganas de ser una buena persona, Ujú. ahí la vemos el lado de Incluso Basil. al vivir, podemos verlo reflejado, al vivir una vida tan corrompida, podría decirse, a Lord Henry le parece hasta ridículo el Sí. cambio de Dorian, el que él haya querido en sus últimas, podría decirse, tratar de hacer Intentar algo cambiar, un poquito sí. mejor. O sea, le suena tan ridícula que se burla y se ríe de su amigo. Sí. Pero ya para ir cerrando nuestra parte, cuéntame, Melanie, ¿qué reflexión sacarías tú de este libro? A mí me provocó muchas emociones y pues de las reflexiones que más puedo sacar de aquí es que muchas veces somos personas materialistas y no solo materialistas sino también hipócritas en muchos sentidos, y a esto me refiero con que muchas veces los objetos, el estatus, incluso las cosas que tenemos o poseemos resultan más importantes que las relaciones que podemos formar con las demás personas. Y podemos darnos cuenta y lo vemos reflejado, podría decirse, en los personajes que tenemos presentes en esta obra. Nos hace dar cuenta de que realmente lo material puede corrompernos
y que cuando nos dejamos influenciar por cosas que pues no son realmente buenas, exacto, resulta en un cambio interior de parte de nosotros, un cambio en el que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y también vemos el simbolismo del cuadro, que eso es algo que me parece súper importante recalcar, porque en el cuadro nosotros veíamos, o él veía, el reflejo de lo malo que él hacía. Sí. El retrato era vívido a todas las cosas malas que Dorian hacía y todas las cosas horribles, los crímenes que cometía. Era un reflejo del alma. Y cuando nosotros vemos nuestra alma reflejada en un cuadro, entonces lo estético pasa a segundo plano. Porque quizá Dorian por fuera podía ser una persona muy bella y tener toda la belleza del mundo, que podía tener toda la belleza del mundo. Y él era una persona con una belleza excepcional. Pero la verdadera belleza de él estaba reflejada en ese cuadro. Sí. Y no era una belleza que tú puedas decir, eso es algo lindo de ver. O sea que la verdadera belleza de Dorian no estaba en lo físico o en lo que se veía, sino en el interior corrompido que él tenía. Y quizá él intentó cambiar al final, pero aún así las acciones que tomó no fueron las correctas. Y fueron más malas acciones que hizo que la única buena, entre comillas, que pudo hacer. Entonces, estos personajes y sus desenlaces me hacen dar cuenta que a veces nos dejamos influenciar, que podemos ser personas hipócritas y materialistas, que podemos ser muy criticones. Eso es algo, y es pues, algo del ser humano. Es algo del ser humano. No hay manera de que podamos escapar de eso. Y también que hay cosas que van más allá de solo lo que se ve. Decía el cuento del Principito, a veces lo que se ve no es lo más importante. Exacto. Entonces, el físico, o lo que podemos solamente ver con nuestros ojitos aquí, estos de acá, sí, no son lo que realmente importa. Ahora sí me gustaría que me dieras algunos datos curiosos que tienes acerca del libro, que esto es muy interesante, porque este libro controversial es totalmente. Uy, tengo uno muy bueno. ¿Sabías que hubo una parte del libro que fue censurada? Varias partes. Sí, varias partes. Las varias partes del libro fueron censuradas porque, ¿sabes? Era un poco homosexual para la época. Suena bastante feo, sí. Pero era un poco homosexual para la época. Y pues, otro dato que me gustaría sacar es que siento que Basil se parece mucho a Oscar Wilde y que Alfred Douglas, o Alfred Lucy Douglas, y Dorian se parecían mucho y que mantenían esa relación que querían ocultar, pero que al final quizá no se pudo porque como lectores nos damos cuenta. Sí. Creo que ya no tenemos nada más que decir acerca de este libro. Esto ha sido... Bueno, nuestros book lectores, hasta aquí ha llegado esta sección de reseñas sobre el libro La Metamorfosis y de El Retrato de Dorian Gray. Coméntenos allá abajito qué tal les ha parecido. En esta sección del video vamos a estar dando nuestra pequeña reseña acerca de cada uno de los libros, en el que vamos a incluir nuestra recomendación, la puntuación que le damos a la obra y por supuesto una pequeña opinión personal. Yo recomendaría estos dos libros para gente joven, ya que nos ayudarían mucho en las situaciones que pasamos diariamente. Al Retrato de Dorian Gray le doy un 10 de 10, me encantó el libro, fan. Y a este de La Metamorfosis yo le daría un 9.5, ya que también es muy bueno. Bueno, Eras tú. Es que esa frase Eras tú. como que se paró. Claro. Porque, pues, realmente yo disfruté más La Metamorfosis, mayormente por los temas ya abordados con respecto al autor Franz Kafka. Pero también disfruté mucho El Retrato de Dorian Gray. Siento que como que me revolvió la cabeza, me hizo pensar muchísimas cosas al mismo tiempo y lo disfruté, pero sinceramente a La Metamorfosis le doy un 10 y al Retrato de Dorian Gray un 8.5, 9.5 más o menos. ¿Y tú, Carla? Bueno, realmente el que más me gustó de los dos fue La Metamorfosis, porque soy cero fan de Retrato de Dorian Gray. Lo siento, pero no soy fan. Me gustó mucho La Metamorfosis porque es un libro totalmente diferente a lo que yo conocía, porque yo entendía una historia normal, cronológicamente, una persona normal o de romance, algo así. Pero cuando me hablaron de La Metamorfosis, yo me imaginé que era algo como una transformación del crecimiento de un adolescente, pero que se transformara literalmente en un escarabajo. Y también toca muchos temas que son necesarios en la vida de una persona alrededor de su crecimiento. En mi caso, pues realmente de los dos mi favorito fue El Retrato de Dorian Gray, que eso es algo que realmente tengo que admitir. Y pues es que es un libro exquisito, es un libro que no se encuentra todos los días, que cuenta con muchos temas que tú puedes encontrarte, que cuenta con temas interesantes sobre el arte y que realmente es un deleite leer.
Yo a este libro le doy, por supuesto, un 100 de 10, un 10 completo, es que no hay forma. Y con La Metamorfosis de Frank Kafka, a mí me encantó también ese libro, pero yo siento que me gustó más Dorian Gray realmente. Así que a este libro yo le doy un 9, y no es que tenga un grado menor de gusto, simplemente como que me impactó más este. Realmente no, le diste 100. Otra cosa es que pues este libro sí es un libro que yo se lo recomiendo mucho a las personas que están en la etapa de la adolescencia o que están pasando por momentos difíciles, porque trata temas disfrazados que Sí. como la soledad o el maltrato, y Sí. pues dice, Claro, ya nos vieron a nosotras, pero ahora les toca a ustedes. Díganos en la caja de comentarios, ¿ustedes son Team Retrato de Dorian Gray o Team Metamorfosis? Y aparte de eso, quisiéramos ver, ¿qué opinan ustedes sobre el libro? Con cada hashtag nos pueden poner videos de 1 minuto expresándonos su amor hacia la obra o datos importantes sobre los autores que nosotras nos hayamos perdido. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y nos Hasta vemos en luego. otra ocasión. Bye. Chao. Hola, mi nombre es Liliana, una seguidora muy fiel y fan de este canal, y hoy estaré diciendo 2 datos curiosos que combinan a Oscar Wilde de su novela El retrato de Dorian Gray. Número 1. El arte y la inmortalidad. Aunque muy bien se sabe que en la vida real no va a aparecer un cuadro que pueda envejecer por ti, ya que es algo muy metafórico e imposible de pasar, Oscar Wilde tenía un concepto que va más allá de eso. Decía que él era un artista y que su legado permanecería mucho más que él. Concepto que compartían él y su personaje, Dorian Gray, quien también curiosamente tiene las características físicas de nuestro queridísimo Oscar Wilde. Número 2. Reflejo de sus ideas por el arte. Oscar Wilde era un defensor del esteticismo que promovía el arte por el arte, y un personaje que puede representar muy claro ello es Lord Henry. Ok, el reto es decir la biografía de Oscar Wilde en 1 minuto. Oscar Wilde fue un poeta, escritor y dramaturgo de origen irlandés, nacido el 16 de octubre de 1856 y fallecido el 30 de noviembre del 1900. Wilde fue considerado uno de los dramaturgos más destacados de su época en el Londres victoriano tardío. Además, fue una celebridad muy destacada en su época, ya que era muy ingenioso y poco usual en su época, ya que él transmitía mucho lo que era sentimientos de oscuridad y todo eso. Gracias por el chance.